Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a continuar entonces con el estudio de las reacciones químicas correspondiente al curso de primer año medio del plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser retroalimentar contenidos trabajados sobre las reacciones químicas. Para esto entonces tenemos que entender que un sistema químico va a tener cambios ya sean físicos o químicos, donde los cambios físicos van a ser procesos reversibles. ¿Qué significa esto? Que puede volver a su composición original. Por otro lado, en el cambio químico es un proceso totalmente irreversible, por lo tanto hay un cambio en su estructura interna, por lo tanto forma nuevas sustancias y no vuelve a su estado original, produciendo de esta manera lo que usted conoce entonces como las reacciones químicas. Para esto entonces tenemos que entender que una reacción química va a ser una transformación de la materia alterando tanto su estructura como su composición molecular. Esta se va a representar mediante una ecuación química que nos proporciona entonces un medio explícito para mostrar dicha reacción. Esta está constituida por los reactivos o también conocidos como reactantes que se van a ubicar al lado izquierdo, perdón, y son sustancias que hay antes de producirse el cambio y por lo tanto desaparecen. Mientras que los productos, como se logra visualizar acá, se encuentran hacia el lado derecho y son sustancias que se generan luego, en este caso de generarse la reacción química, por lo tanto aparece. ¿Ya? Estos contenidos, por si acaso, vale destacar que ya fueron tratados previamente en la sesión 12. Por otro lado, acá podemos tener nuevamente una molécula, por ejemplo, dos moléculas de H2, otra molécula de O2, las cuales vendrían siendo los reactivos, se unen y forman lo que usted conoce como los reactivos, que vendrían siendo dos moléculas de agua. Ahora, por otro lado, las leyes ponderales son un grupo de leyes que van a estudiar las reacciones químicas en función de las cantidades de materia de los elementos que intervienen. Es por ello entonces que la ley de porciones definidas, que fue propuesta por el señor Proust, sostiene que el compuesto químico siempre va a estar formado por la misma proporción de la masa de los elementos constituyentes. Obviamente va a ser independientemente del método de obtención. Por otro lado, la ley de porciones múltiples, que fue propuesta por el señor Dalton, señala que se pueden unir diferentes átomos y van a formar distintos compuestos. Y finalmente, la ley de conservación de masa propuesta por el señor Lavoisier establece que en una reacción química la masa permanece constante. Por lo tanto, esto implica que la masa que se consume de los reactivos va a ser la misma que se va a generar en los productos. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que entender que un átomo vendría siendo la unidad mínima de la materia, la cual va a poseer una masa, la cual cada átomo va a poseer una masa atómica. Por ejemplo, el oxígeno va a ser de 16, el aluminio de 27 y el carbono de 12, la cual se obtiene cuando el átomo se encuentra en reposo. Por otro lado, podemos señalar que el compuesto va a ser la unión de muchos átomos y que se puede representar entonces de una manera gráfica mediante entonces la fórmula química. A partir de esto podemos encontrar dos tipos de fórmula, una la forma molecular que va a indicar la cantidad real es decir, total de átomos de cada tipo dentro del compuesto, mientras que la fórmula empírica corresponde entonces a la relación numérica más sencilla entre los distintos tipos de los elementos utilizando solamente números enteros. Ante esto, ya sea de la fórmula molecular o fórmula empírica, nosotros podemos calcular la masa molecular, donde sería la masa total del compuesto, que sería igual a la suma de los átomos que la constituyen. Se mide en unidades de masa atómica que vendrían siendo de UMA. Por otro lado, también a partir de la masa molecular, nosotros podemos obtener la composición porcentual, la cual corresponde al porcentaje de masa que aporta el elemento del compuesto en su masa total. Por si acaso, cómo obtener la masa molecular y la composición porcentual está todo resuelto en la sesión 13, perdón. Por otro lado, vale destacar entonces que tanto la masa molecular se va a obtener a partir de las sumas de las masas atómicas que nosotros la podemos encontrar en la tabla periódica, ¿ya? Ante esto entonces, jóvenes, para esta semana entonces va una tarea a través del formulario de Classroom
de reacciones químicas, donde claramente usted tiene que iniciar colocando su nombre y responder entonces estas 7 preguntas. Vale destacar y recordar que todo lo que está en círculo es solamente una alternativa, pueden marcar solamente una alternativa correcta, mientras los que se encuentran en cuadraditos pueden marcar más de una alternativa correcta, ¿ya? Por otro lado, también vale señalar que el ejercicio 6 y 7 usted tiene que resolverlo en su cuaderno, luego sacar una fotografía y subirlo entonces al formulario. Los resultados de este, por si acaso, van a estar de manera manual y yo se los voy a volver a enviar. Por lo tanto, tienen una semana para contestarlo, ¿ya? Cualquier duda, consulta que tengan de esta tarea, les solicito entonces que me vayan escribiendo para yo poder ir orientándolos. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana en nuestra clase online a través de la plataforma Meet. Nos estamos viendo y que se encuentren sumamente bien.